Bienvenidos, queridos amigos, a un episodio más de Camino al Equilibrio, un espacio para que conectes con lo profundo de tu ser, para tomar conciencia de que eres más que un cuerpo, más que una mente, eres también tu espíritu. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy hermoso, justamente para explorar la conciencia, el alma, la profundidad de tu ser. Muchas veces vivimos tan identificados con el mundo material, tan identificados con esta identidad, que perdemos de vista lo más importante, que es nuestro ser espiritual, nuestra alma, nuestra conciencia. El día de hoy vamos a estar explorando qué es esta estructura que también llamamos el ego, que es parte de nosotros en este plano material. Y vamos a estar indagando en temas como el karma, qué es, cómo afecta nuestra vida, para qué hemos venido a este plano, cuál es el propósito más trascendente en nuestra vida. Esta pregunta que seguramente nos hemos hecho desde siempre, ¿no? Desde que estamos pequeños, ¿para qué estamos acá? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? ¿Para qué? Y para eso tengo un invitado, estoy muy contenta de recibir hoy aquí en este espacio a Javier Barco. Él es terapeuta holístico, ha estado en las artes escénicas también, tiene una larga trayectoria en la vida espiritual y hoy está aquí para compartir. Bienvenido, Javier. Muy buenos días. Gracias por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes estos temas tan importantes que en estos momentos que estamos viviendo en el planeta es muy importante que podamos indagar sobre estos temas para podernos transformar. Sí, justamente son momentos críticos, ¿no? Planetarios, también como ciudad, como país. Estamos viviendo momentos álgidos, difíciles, que nos cuestionan y nos cuestionan muchas cosas, las más básicas, ¿no? De la vida, como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué hacer en esto? Empecemos hablando un poquito de esto desde tu perspectiva y todo lo que tú has caminado en esta vida espiritual. ¿Qué puedes compartir ante la pregunta ¿para qué? ¿Cuál es nuestra misión en esta encarnación, en esta vida? Bueno, eso es una de las preguntas fundamentales que debemos hacernos para podernos comenzar a transformar. Porque nosotros, la mayoría de las personas, no tenemos conciencia de para qué vinimos. Pensamos que solamente estamos aquí para estudiar, para trabajar, para sacar títulos, para hacer dinero, para hacer fama, ¿sí? Para tener lujo, casas o apenas la supervivencia, ¿no? Diaria, y se nos pasa la vida sin nunca habernos preguntado cuál es realmente el propósito de nuestra existencia, para qué vinimos aquí y para dónde vamos, que serían las preguntas claves que tenemos que hacernos. ¿Para qué vinimos aquí? Es la pregunta. Entonces dice uno, bueno, yo vine aquí para despertar la conciencia. Estoy aquí para poder despertar, para poder transformarme. A eso vine aquí. Y la gran mayoría de las personas nunca cumplen este propósito. No, nos la pasamos toda la vida, como ya te dije, perdiendo el tiempo. Aunque pareciera que no. La otra es, ¿para dónde vamos? ¿De dónde venimos? Venimos primero. ¿De dónde venimos? Venimos del logos, pueden decirlo, del logo solar, de Dios. También hay muchas maneras de expresarnos de esta fuente primordial de donde todas las almas, todas las esencias se desprenden y bajan a este plano físico para experimentar, para aprender, para recordar, ¿sí? Para hacer que este logo se manifieste en este plano, este logo Dios, como lo queramos llamar. ¿Y para dónde vamos? Pues de regreso allá,
a Dios. Pero ¿qué es lo que se nos olvida? El ser. ¿Quiénes somos? Es el ser. Soy. El ser es la parte divinal, la parte divina que hay en nosotros, la esencia divina, la chispa divina que está en nosotros, ¿no? La parte de Dios que está dentro de nosotros, ¿sí? Porque siempre hemos pensado que Dios está afuera, ¿sí? Que está por allá, entonces siempre rezamos hacia afuera, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay dentro de cada uno de nosotros, en nuestro corazón, hay una chispa divina. Hay una chispa de Dios, ¿sí? Y que debemos conectarnos con esta chispa divina para poder volver a entender el por qué estamos aquí y para dónde vamos. Cuando dices esto, ¿no? Qué importante tomar esta conciencia de que en realidad no somos el cuerpo con un alma, somos el alma que está habitando un cuerpo momentáneamente. En realidad eso es lo que somos el ser, el alma. Eso es lo que somos mayormente en esta experiencia humana. Entonces, lo que tú decías, a veces miramos como el espíritu fuera de nosotros, o Dios, o la divinidad afuera, y ni siquiera reconocemos ese poquito de divinidad. No es, yo creo que es justo lo que tú dices, no es al revés, es como que somos la divinidad, encarnado en este cuerpo físico, ¿no? Teniendo esta experiencia. Y cuando tú hablas del despertar de la conciencia, vinimos a despertar la conciencia, ¿qué es? ¿A qué estamos despertando? Cuando hablamos de despertar de conciencia, ¿qué sería? Bueno, la conciencia podríamos decir que es el alma en términos religiosos, es nuestra esencia, ¿sí? Esa es la conciencia, pero nosotros como seres humanos, como los humanos que somos aquí, tenemos dormida la conciencia. Solamente tenemos un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia que está dormida. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia, o sea, no nos damos cuenta de que tenemos ese 3% despierto y empezamos a desarrollarlo cada vez más, a ampliarlo cada vez más, para que ese 3% se vaya volviendo el 4%, el 5%, el 10%. Por ejemplo, si la humanidad tuviese el 10% de conciencia despierta, no habrían guerras, no habría todo lo que está pasando ahora. Pero como nosotros tenemos solamente el 3% y a veces menos, ¿sí? Porque esta conciencia está embotellada en el ego, por el ego. O sea, el ego tiene embotellada la conciencia. Y la conciencia no se puede expresar porque lo que se expresa es el ego, son los egos. Y pensamos que el ego es uno solo. Y resulta que el ego es legión. Son miles de egos los que tenemos por dentro, ¿sí? Sino que nosotros no nos damos cuenta. El ego no nos deja darnos cuenta de que justamente está manejando todo. ¿Sí? ¿Y cuál es la razón por la que existe el ego o esta legión de egos, como tú dices? Bueno, el ego es nace a partir de que el ser humano, el humano, entra en este plano dimensional y empieza a cometer errores. Empieza a despertar estas legiones. Y estos errores, como decíamos, el ego significa el yo. Entonces, pensamos que el yo es muy importante. Entonces, decimos yo soy, el yo superior, ¿sí? El yo inferior, y resulta que el yo es el yo. No hay ningún yo superior, ningún yo inferior. Es yo, es ego. Entonces todos son egos. Entonces, en la medida que nosotros entramos en según la Biblia, si hablamos un poco también en esos términos,
cuando estábamos en el paraíso, Adán y Eva estaban en el paraíso, y habían dos árboles, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Y se le dijo al ser humano, no comas del árbol del bien y del mal. Pero el humano cayó en la tentación, cogió y se comió la manzana. Esos son símbolos, es puro símbolo. ¿Cuál fue la manzana que se comió el ser humano? La fornicación. Cuando empezamos a fornicar, el ser humano empezó a crear el ego. El humano dejó de ser y empezó a ser humano, solo humano, ¿sí? Y se le olvidó el ser. Se le olvidó el alma, ¿no? Como su esencia de alma. Sí, esa esencia del alma que es la conciencia, que está atrapada, que fue atrapada cada vez más por el ego, por estos egos. Entonces apareció la lujuria, apareció la mentira, el orgullo, apareció la vanidad, apareció el querer tener más y más y más, la codicia, ¿no? Empezó la importancia personal, que yo soy el orgullo, ¿sí? Empezó también a aparecer el pobrecito, pobre mío, no puedo, no estoy inválido, no soy capaz, ¿sí? Y empezaron a aparecer todos estos egos y fueron embotellando la conciencia. Y ahora, en este tiempo, nos manejan son los egos. Todo es ego. Y no nos damos cuenta porque es muy difícil aceptar que el ego nos está manejando. Porque el ego se defiende. El ego no quiere morir. Entonces el ego se defiende, entonces no te va a dejar caer en cuenta que me está afectando el ego, que es un error. ¿Cuáles los errores que tenemos nosotros en la vida? Es la personificación de estos egos, ¿sí? Entonces el ego se transforma en error y entonces vivimos cometiendo errores todo el tiempo. Está también la ira, por ejemplo. La ira es la que nos ha llevado a cosas terribles sobre esta tierra, ¿no? Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que estamos en un momento determinado atrapados por la ira o por los que llamaríamos los pequeños, las raíces, porque estos son cabezas de legión. Estos 7 pecados capitales son las cabezas de legión. Y cada una de esas tiene un montón de raíces, porque se divide en un montón de egos. Por ejemplo, la ira tiene la impaciencia, ¿sí? Tiene el orgullo, se va camuflando en muchas formas. La prisa, el que necesito estar corriendo todo el tiempo, ¿no? El afán. Todo eso está ahí enmascarando la ira. Qué interesante. Entonces hay que darse cuenta de todas estas legiones y cómo se van manifestando en la vida, cómo se nos van manifestando en la parte de nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento y en nuestro sexo, que serían los 3 puntos clave: sexo, corazón y mente. Esos son los puntos por donde se manifiesta el ego. Y este ego se manifiesta, toma para manifestarse la personalidad, lo que llamamos la falsa personalidad. Porque la personalidad se adquiere desde que nacemos hasta los 7 años, que es todas las costumbres de la familia, la forma que la familia te dice, te enseña, los defectos de la familia, todos los egos de la familia, el problema en la educación, en el colegio, ¿no? Hasta los 7 años tú creas la personalidad, que es una forma para sobrevivir en este medio. ¿Sí? Como decir, la personalidad me ayuda a sobrevivir en este medio. Pero después adquirimos lo que se llama la falsa personalidad,
que son los egos que se van metiendo, porque el ego se monta en esta personalidad, ¿sí? Y es el vehículo por el cual se expresa y empieza a crear la falsa personalidad. Y entonces todos vivimos en un mundo falso. Vivimos viviendo una falsa personalidad, pero no nos damos cuenta. Y eso es lo que tiene el mundo en este momento a nuestro planeta, en una crisis que estamos al borde de la autodestrucción. Estamos al borde de terminar con esta, claro, con este tiempo, con esta raza, como podríamos decir. Claro. ¿No? Lo que tú dices es cuando estamos tan identificados con este ego, perdemos completa conciencia y no nos damos cuenta de que somos el alma. Y una de las características del ego es el egoísmo, ¿no? Es de la separación. El creerse separado. Y este es un gran problema, porque cuando nos creemos separados de todos y de todo, de la naturaleza, del planeta, entonces es cuando hacemos daño, cuando no tenemos conciencia de nuestros actos y abusamos, mal utilizamos los recursos, explotamos, castigamos. Todos estos actos es lo que está generando la destrucción, ¿no?, de nuestro planeta. Entonces creo que una de las cosas poderosas cuando recordamos quiénes somos, que somos el alma y que estamos unidos todos, que sí, todos somos parte del uno, y que lo que yo pienso, siento, hago, digo, manifiesto, está impactando directamente a todos y a mí. Entonces como que solo esa conciencia, es como si reflexiono en que somos una unidad, si podemos tener esa conciencia de unidad, ¿cuánto cambiaría, no? Y viene de este despertar de que somos uno y de que en realidad en esencia somos el alma. Hay un tema que en lo personal siempre ha sido como motivo de curiosidad y de indagación, que dentro de la espiritualidad es del karma, ¿no?, de las filosofías orientales, que es cómo se expresa en nuestra vida, cómo manejarlo, cómo purificarlo. Indaguemos un poquito sobre esto. ¿Qué es para ti, de lo que tú conoces, el karma, cómo purificarlo, qué hacer? Bueno, el karma obedece a unas leyes universales. ¿Sí? Hay unas leyes universales que son las leyes de la causa y el efecto, de la causalidad. Ese es el karma. El karma viene de la ley de karma, de efecto, acción, efecto. ¿Sí? Yo hago una acción, tiene un efecto. Entonces, ahí viene el karma. Si yo cometo un montón de errores en esta encarnación, estoy creando karma, porque ese es el efecto que estoy creando. Hay una causa y un efecto. La causa, efecto. Entonces la ley del karma, según la parte de la India, de los orientales, tiene que ver con la causalidad. Todo tiene una causa. Todo lo que está sucediendo en la vida de cada uno tiene una causa, un porqué. Pero como nosotros tenemos una mente sensual, ¿sí?, una mente sensual que solamente se basa en los 5 sentidos, oído, veo, siento, huelo, pruebo, y creemos que la realidad solamente está basada en esos 5 sentidos. Eso sería la mente sensual. Entonces nosotros vivimos pensando que el karma no existe porque no lo vemos, no comprendemos esa ley. ¿Por qué? Porque no la podemos comprobar en un laboratorio, porque la ciencia nuestra piensa que todo tiene que ser demostrable en un laboratorio, y si no, entonces no existe. Entonces, por eso vivimos atrapados en una mente sensual que solamente se basa también en el intelecto, no queriendo decir que el intelecto es malo, sino que si solamente se basa en el intelecto no tiene la suficiente capacidad para explicar cosas que no están en que no vemos, ni oímos, ni nada. Entonces, si no están en nuestros 5 sentidos, no existe, simplemente porque nuestro intelecto no alcanza a llegar hasta allá. Entonces, cada vez que nosotros cometemos errores,
¿sí? Es la ley de la involución y de la evolución. ¿Sí? Hay una ley que se llama la evolución, cuando nosotros vamos evolucionando, ¿sí? Y eso está en la naturaleza. Cuando una semilla crece, ¿sí? Se desarrolla, da frutos y después se va muriendo, y empieza a envejecer, empieza a involucionar hasta que se muere y se acaba. Nuestro cuerpo físico pasa lo mismo, nace, se desarrolla, crece, se vuelve bonito, se vuelve no sé qué y después empieza a envejecer, empieza a involucionar hasta que terminamos hecho polvo, ¿no? Entonces, eso es una ley de la evolución en la forma natural, en la naturaleza. Pero también hay una ley de la evolución que es en el espíritu, es en la conciencia. Y hay una ley de involución que también es en la conciencia. Y según el budismo, existe la rueda del samsara. Esta rueda del samsara es la ley de la recurrencia, de la reencarnación, del karma, que va y vuelve, vuelve y vuelve y repite hasta que nosotros no transformemos y tomemos conciencia de lo que está pasando. Entonces un defecto, algo que no soluciono ahora, por la ley de la recurrencia, se me va a volver a manifestar más adelante. Disfrazado de otras circunstancias, pero él es el mismo. Hasta que no tome conciencia, le crees y lo solucione y lo transforme, esa ley de la recurrencia va a volver y va a volver y va a volver. Entonces, tengo mi pareja, me divorcio porque no sé qué, consigo otra pareja, me divorcio porque... Y así recurre y recurre y recurre. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo el mismo error. ¿Sí? El mismo ego que se está manifestando. ¿Sí? Hasta que no comprendamos. Pero comprender no se hace por medio del intelecto. Comprender se hace por medio del corazón, de la intuición, que es el otro, de la inspiración, de la intuición. Es ahí por donde se puede comprender una situación realmente. Es con el corazón, no con solamente la parte intelectual. Porque la parte intelectual, como ya te dije, llega hasta un punto y no pasa de ahí. Entonces hay que comprender. ¿Qué es comprender? Comprender al otro. Comprender que el otro también sufre. Que el otro también está manejado por egos. ¿Sí? Entonces yo no puedo estar juzgando al otro porque estoy viendo mi ego en el otro. Es el espejo también. Entonces la ley del karma tiene que ver con todo esto. Muchas cosas que nosotros hemos vivido en otras existencias, porque según el budismo nos entregan 108 vidas para evolucionar en la conciencia. Pero como nosotros desperdiciamos casi siempre esas 108 vidas atrapados en el mundo del ego, entonces en los mundos del ego, entonces no se logra salir de la rueda del samsara. Entonces son 108 vidas, repite y repite y repite y repite, y la rueda del samsara no continúa. Y ahí está la ley del karma. Se nos barre la recurrencia de todo lo que debemos en otra existencia. Qué importante, qué práctico también, ¿no? Para poder tener algo así como concreto, que cómo puedo trabajar en mí. Bueno, darme cuenta que si no aprendo, que si no despierto, voy a seguirlo repitiendo. Si es en esta vida, en esta, y si no, tal vez en otra. Y que también lo que he venido, con lo que hemos venido a esta existencia, también pertenece a un karma pasado. Porque cada uno vino con un bagaje, con una información, con una memoria que tiene que ver con lo que vino a resolver, a sanar y a trascender en esta vida. Querido Javier, nos podríamos quedar hablando horas sobre este tema, se nos queda corto el tiempo, pero ha sido muy, muy enriquecedor, súper inspirador, conciso, claro, puntual, lo que nos has compartido hoy. Estoy segura que los que te escucharon se han quedado ahí conectados con muchas de las
esa sabiduría y de los temas que tocaste hoy. Les quiero contar que Javier ofrece terapias, entonces si están interesados, ahí está la información de él. Él es terapeuta holístico, como les contaba, y tiene diferentes tipos de sesiones que ofrece. Es realmente súper gratificante estar en tu presencia y también beneficiarse de tu sabiduría. Así que muchas gracias, Javier, te voy a agradecer porque fue hermoso este tiempo, pasó rapidísimo, increíble, fue como que así, se nos fueron 20 minutos como si nada, con el corazón lleno, con mucha, diría yo, sabiduría y con una sensación, yo me acuerdo con una sensación de haber estado en presencia, de haber conectado a través de Javier y la sabiduría que tuvimos con él hoy, con el ser, y con eso te quiero dejar. Tú eres tu alma, tú tienes un propósito como el de todos, evolucionar, despertar a quien realmente eres y vivir y aprender, tener la posibilidad de trascender esos aprendizajes que todos tenemos y que esta vida, que es un milagro, porque es un milagro estar en este cuerpo hermosísimo y tener este corazón, esta mente y tener esta experiencia que es corta, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla al 100%, despertando la verdadera esencia que es tu alma. Con eso te dejo, te espero en el próximo episodio. Gracias por conectarte. Acuérdate de suscribirte al canal de YouTube y de seguirnos. Muchas bendiciones. Nos vemos hasta la próxima.